Y hola nuevamente, te saluda Washington. Y nuevamente estamos en la casa de Itelec o Washington Paucar. En este caso te traigo un gran video sobre el horno Teca. Vas a aprender cómo megar el horno. Vas a aprender cómo saber si el tomacorriente o el enchufe está mal, si la alimentación, la cometida está mal del horno. Cómo llegar a evaluar y cómo llegar a diferentes partes como los controles y el controlador principal de panel. Vas a ver las fotos y todo. Entonces, muy atento con este video que está demasiado interesante. Tómate tu tiempo, acomódate, ponte un cafecito, un té, un mate, lo que sea, y ponte muy cómodo. Después de la intro, seguimos con el video. Muy buenas, estamos aquí nuevamente desde la casa de Washington Tops. Nuevamente con un equipo, un horno de la famosa casa Teca. Ahí pueden ver muchas partes del horno. Así que vamos a ver por qué se daña, cómo empieza a dañarse el horno y por qué no calienta, por qué no da señal en el panel, por qué no se pinta y cómo se llega a determinar cómo está mal configurada la tarjeta o por qué no funciona la tarjeta en este caso. Bueno, era el problema específico de esto. Entonces vamos a ver los pasos con los cuales tú puedes empezar a inspeccionar un horno. Aquí puedes ver, está la parte de arriba del horno, la parte de enfrente para que no te equivoques, la parte de abajo, ¿sí? A grosso modo están las niquelinas, la de cielo, la de suelo. Bueno, acá está el turboventilador. Por aquí está la tarjeta, la que se pinta, ¿no? La que es entre más y menos temperatura, es la tarjeta digital. Por aquí está el controlador on-off. Por aquí anda también un selector, ¿no?, de temperaturas. Por aquí está el tomacorriente de 220 voltios. Por aquí está la cometida, ¿no?, del horno al toma, o sea, al cable, al enchufe. Listo. Entonces, para que tú puedas determinar qué está mal en un sistema de eléctrico, ¿no?, de un horno, en este caso siempre vamos a tomar en cuenta algunos factores y siempre por lo general vamos a ir en este orden. Primero vamos a revisar el megado del horno, ¿sí? ¿El megado qué es? El megado es cuando tú determinas en la escala de ohmios y puedes ver si el cableado como tal del horno tiene masa, o sea, tiene algún contacto a masa. En consecuencia, para el megado hacemos este paso, el que está aquí, ¿sí? Revisamos la masa, ¿sí?, la masa con la cometida, ¿sí?, con la tierra, porque también puede estar abierta, ¿no es cierto? La masa con la tierra puede estar abierta. También revisamos la masa. Prácticamente la masa es el cable, el del medio, ¿no?, el que se conecta aquí nuevamente en esta parte del medio. Entonces se revisa la masa con respecto al neutro de aquí. Aparentemente están conectados y es el mismo, pero ya vimos en otro video que no es el mismo.
Ya, esa es la una medida. Y la otra medida sería nuevamente la masa, que sería esta parte de acá, ¿no? El cuerpo. La masa con el enchufe. Y en el enchufe podemos medir con la fase 1 y fase 2, ¿no es cierto? Y nos tiene que dar alta impedancia. Entonces, nuevamente repasamos. La masa, sí medimos la masa, en este caso el cuerpo, ¿no? Asumiendo que este está conectado acá, ¿sí? La masa del equipo, si medimos acá nuevamente en el equipo, tiene que darnos continuidad, ¿sí? Con la masa eléctrica, con el terminal eléctrico del equipo, tiene que darnos continuidad. Y si revisamos con el cable, sí, con el cable que tiene 3 polos, con el terminal de masa, o sea, con el que llega aquí, ¿no? Con el cable, no con el toma, con el cable. Con respecto a la masa nuevamente del equipo, o sea, sería esto. Aquí tenemos un cable, ¿no es cierto?, que sale así. Y tiene así una especie de 3 patas. La de abajo y acá tiene 2. ¿Sí? Aquí hay el que está en el medio. Este es el neutro, ¿sí? Por referencia simplemente se coloca como con esta simbología, ¿no?, que parece una escoba, ¿sí? Y se asume que es el neutro. También podríamos colocar esta otra simbología que es así, que también. Pero esto no significa el neutro, esto significa la tierra, ¿sí? Por tanto, este es neutro, este es fase 1, y este sería fase 2. ¿Sí? Entonces, ya que sería, en este caso pongamos, sería la carcasa, ¿no es cierto? Pongamos la CA, carcasa. Y también sería, en este caso, sería la masa. ¿Sí? La masa. ¿Sí? Entonces ahí sí nos entendemos bien. La primera medida, como vemos aquí, megado de horno. En el megado vamos a megar la masa, ¿sí? La masa con respecto al cable neutro de aquí. Y tiene que darnos continuidad. La primera medida. La segunda medida, nuevamente megamos la masa con respecto a fase 1 y tiene que darnos alta impedancia. La tercera medida, la masa con la fase 2 y también tiene que darnos alta impedancia. Si puede darles tal vez a veces una resistencia de, asumamos, de 100 kiloohmios, ¿sí? O 500, 300 kiloohmios, que todavía está aceptable porque a veces puede tener un circuito de cebado, ¿sí? O puede haber una fuga que todavía está dentro de los parámetros eléctricos. Ya terminamos la parte de megado. Vamos con el segundo paso. Voltaje de alimentación. El voltaje de la alimentación, en este caso, vamos a determinar de esta manera. Simplemente medimos aquí. Nuevamente pongamos, este es neutro, este es F, F1, esto va a ser F2, ¿no es cierto? Entonces, para determinar el voltaje necesitamos simplemente medir aquí, F y F, y tiene que darnos, en este caso, para la línea de alimentación del horno, que es 220, tiene que darnos 220, entre F y F, 220. Y con respecto a F y neutro, es decir, con el que está en el medio, tiene que darnos 110. Cualquiera de las Fs con el neutro tiene que darnos 110. Entonces hasta ahí la alimentación está bien. Ahora vamos acá en aquí, ¿no? Conectamos, ¿sí? Para saber que no hayan problemas, ¿no? Conectamos. Y aquí podemos abrir esta caja. Aquí hay una caja de acometida y aquí tiene que darnos el voltaje. En este caso, en este horno lo vimos, lo revisamos y nos daba un voltaje, o sea, el adecuado, ¿no? 220 y 110. 110 fase, 110
la siguiente fase. Entonces no había problema, estaba balanceado y bien. Y luego pudimos ver más acá, ¿no? Asumiendo que sea aguas abajo aquí, ¿no es cierto? Entonces podemos ver, pueden ver también las fotos en el video van a ver las fotos y ahí voy a tratar de señalar cuáles son los cables que alimentan. Porque aquí llegan unos cables, sí, y se ve clarito, no es para perderse, es fácil. Aquí llegan unos cables y que son de la sección aproximadamente de la sección número 10. Llegan unos cables 10 y luego bajan, o sea, es el mismo cable, sí que hace contacto de aquí, pero llega acá en sección 14. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Y alimenta a la placa. Igualmente llega aquí un cable, viene desde acá, ¿sí? Viene así. Llega aquí un cable igual, grueso. Ya lo que sale, sí, sale obviamente a las nicalinas, pero hay una parte que llega, sí, salen dos cables, ¿no? Que están unidos. Y el otro alimenta acá, pero es igual el número 14. Entonces es fácil deducir. El número 14 y el número 14. ¿Por qué es fácil deducir? Es fácil deducir porque al ser más delgados es obvio que son los que van a alimentar a la alimentación de la tarjeta, ¿sí? En consecuencia eran los que estaban dando problemas. Aunque podría haber otro detalle más, que el horno tenga en el cuerpo, en todo el cuerpo tenga algún sensor de alarma, un sensor de apertura. Pero si revisamos, nos destapamos la parte de acá atrás, arriba, y no tenía ningún sensor de apertura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente volvimos a medir los voltajes, sí, desde la cometida, desde aquí, medimos todo. Y el voltaje que llegaba a la alimentación a la tarjeta era exactamente 220 voltios. ¿Sí? Incluso llegaba la alimentación de fuerza y la alimentación de control. Pero en cambio, el panel no se pintaba. Entonces quiere decir que la tarjeta está dando problemas, ¿no es cierto? Pero igual no nos vamos a quedar con eso, hay que seguir analizando para estar seguros. Entonces luego revisamos el voltaje de la alimentación, luego del horno. Es lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Revisamos los voltajes del horno, ¿sí? El control, obviamente. Y luego más acá nos dice que debemos revisar el megado de las nicalinas. En este caso revisamos el megado, y el megado siempre en estas, las nicalinas estaban bien. Y el megado aproximadamente, para darles una idea, no está más de entre 50 a 100 ohmios, lo cual es un parámetro aceptable, ¿sí? El megado de las nicalinas de alta y de baja. Cuarto paso, quinto, megado de controles. En este caso sería si los controles tienen algún problema, ¿no es cierto? Obviamente, todo con respecto a masa, ¿sí? Y no nos botó, ¿sí? Antes ya revisamos en fuerza y en control también, y no nos botó ningún problema con respecto a masa. Y la sexta y la última sería voltajes de control. Sí, es lo que estamos hablando últimamente. Sí, los voltajes de control eran los adecuados, sí. E incluso la alimentación que llegaba aquí, llegaba a una línea, pero la otra no llegaba porque no había alimentación de la tarjeta. Así que en consecuencia pudimos determinar de una manera un poquito práctica y midiendo los parámetros de megado y de voltaje que prácticamente la tarjeta está dañada, ¿no es cierto? Y bueno, se hizo el pedido para cambiar la tarjeta. Entonces, este video es un poco interesante porque prácticamente no podemos mostrar la operación del horno como tal, pero sí podemos deducir, sí, que la tarjeta obviamente ya está averiada, sí. Un detalle importante: ¿por qué se dañan las tarjetas? Pues por lo general las tarjetas se dañan porque no instalan bien el neutro. Siempre suelen tener problemas con el neutro. A veces no tiene los valores normalizados, ¿no? Siempre hay un valor normalizado que está, creo que ahorita está entre un ohmio y menos de 2 voltios, pero no estoy seguro, pero más o menos va entre esos valores, ¿no? Los voltajes neutro y tierra tienen que ser aproximadamente entre 2 ohmios, y el voltaje la impedancia entre aproximadamente un ohmio, ¿sí?
Entonces todos esos valores varían según el municipio, según tu estado, según tu país, varían esos valores. Entonces esos valores deben ser los normalizados. ¿Por qué? Porque al haber una resistencia más alta, eso equivale más o menos a cuando se abre un circuito, un transformador y se eleva el voltaje. Por tanto, se generan voltajes altos y además en casos de descarga estática, ¿sí? El cuerpo tiene energía, ¿sí? Y también puede quemar la tarjeta cuando hay descargas estáticas. Y también en caso de rayos, ¿no? Cuando hay un rayo, el rayo se dispersa, ¿no? Es como una araña, se dispersa como una araña y lo que va a encontrar primerito es el neutro, el cable neutro, todos los sistemas de neutro y luego para cebar todo en tierra. Y si no están instalados o tienen una impedancia muy alta, obvio, se va a ir toda la alimentación. Aparte de irse en parte por el neutro, se va a ir gran parte de la alimentación por fase y va a quemar todas las tarjetas o lo que encuentre al frente. Entonces nuevamente un gusto, suscríbete, suerte y sigue el video. Como ven, ahí tenemos la parte de atrás de la tarjeta de control y hay unos cables que son de color rosado y de color violeta, los cuales luego bajan a un color tomate y de color violeta, pero en menos sección, o sea, número 14. Y esos alimentan a la tarjeta de control. Ahí se puede ver la parte frontal de la tarjeta. Ahí podemos ver el control termostático y que también hace on-off. Ahí está la tarjeta cuando ya la sacamos, ¿no es cierto? Es una tarjeta bastante dedicada que tiene un microcontrolador debajo del display. Estas tarjetas sí se pueden reparar algunas, ¿no? Yo diría que casi la mayoría. Entonces no te pierdas los próximos videos en los cuales vamos a dar mantenimiento a muchas tarjetas electrónicas. Vamos a hacer bastante control. Por lo general se queman las buffers o las salidas de potencia, pero muchas veces las salidas de potencia o los puentes sí son puentes de IGBT o puentes MOSFET y esos puentes muchas veces ya no se puede reparar porque ya son integrados totalmente. Ahí pueden ver nuevamente el controlador de las temperaturas. Bueno, este controlador controla bajo, alto y los ciclos, ¿no es cierto?, de suelo, cielo y combinado, ciclo combinado de los dos, ¿no es cierto? Nuevamente un saludo, Washington, un caluroso abrazo a todo ese público peruano, colombiano, venezolano que me sigue muchísimo, chileno, muchas gracias, mexicano, Norteamérica, España. Un gusto, un saludo y suscríbete y hasta la vista. Chao.